Las criptomonedas se volvieron locas en 2024. Llegamos a los $100.000, ganamos la guerra de las criptomonedas y los Estados Unidos eligieron un presidente pro criptomonedas. Literalmente, el futuro del sector nunca ha tenido tan buen aspecto. De hecho, por así decirlo, es demasiado bueno. Mira, todas estas vibraciones alcistas nos han hecho preguntarnos si el sector no está caminando sonámbulo hacia una gran burbuja. Lo sabemos, las burbujas son aterradoras, pero son aún peores si no te das cuenta de ellas hasta que estallan. Así que antes de que ocurra algo inesperado, abróchate el cinturón e investiguemos. En primer lugar, un pequeño repaso. El año pasado, el precio del BTC se duplicó con creces y superó por primera vez las 6 cifras. Los ETFs de Bitcoin al contado lanzados en enero acumularon más de $100.000 millones en BTC. MicroStrategy duplicó con creces sus tenencias de BTC e incluso fue incluida en el índice Nasdaq. La guerra de Washington contra las criptomonedas ha terminado y Gary Gensler está haciendo las maletas y dirigiéndose a la puerta. Coinbase gastó sumas de dinero exorbitantes para conseguir que se eligieran políticos pro criptomonedas en todos los Estados Unidos y funcionó. El nuevo presidente electo es fundador de un proyecto DeFi y su secretario de Comercio tiene una participación del 5% en Tether. Después de las elecciones, la capitalización de mercado total de las criptomonedas aumentó en más de $1 billón, la mayor ganancia mensual registrada. Rusia está aumentando su uso de las criptomonedas para acuerdos comerciales internacionales y gobiernos de todo el mundo están discutiendo la creación de reservas estratégicas de Bitcoin. Y XRP hizo que todos los haters parecieran realmente estúpidos. Después de moverse lateralmente alrededor de los 50 céntimos durante casi 2 años, multiplicó por 5 veces en poco más de un mes y superó a USDT como la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado. Al comenzar el 2025, es increíble lo optimistas que son las vibraciones, y esa es exactamente la razón por la que tenemos que preguntarnos si algún día no recordaremos este momento como la madre de todas las señales de máximos. Peor aún, los escépticos podrían ver todos nuestros instrumentos gritando alcista y pensar que el mercado de las criptomonedas se está convirtiendo en una burbuja gigante. No estamos aquí para difundir propaganda a favor de los bajistas, pero este es el tipo de canal en el que se puede hablar de diferentes ideas. Así que nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Están las criptomonedas en una burbuja? Primero tendremos que ponernos de acuerdo sobre lo que es una burbuja. Esto no es tan fácil como parece, porque estar o no en un estado de burbuja es una cualidad subjetiva. La idea básica es sencilla. Una burbuja es un periodo de compra especulativa que eleva los precios de los activos muy por encima de su valor intrínseco o justo, determinado por el análisis fundamental de métricas como la demanda, las ganancias, los ingresos o el potencial de crecimiento. Sabemos lo que estás pensando. ¿Demanda, ganancias, ingresos o potencial de crecimiento? Marde, estoy hasta el cuello de meme coins. ¿Qué intentas decirme? Tienes razón. Las métricas que pueden utilizarse para determinar el valor razonable y discriminar si hay una burbuja en el mercado de valores no siempre son aplicables a las criptomonedas. Claro, las criptomonedas tienen suministro y con suerte demanda, pero las ganancias, los ingresos y el potencial de crecimiento no siempre están presentes. Incluso en el mercado de valores, detectar burbujas no es una ciencia exacta. Nuestras herramientas más sofisticadas conducen a diagnósticos expresados en términos imprecisos. Oirás afirmaciones como la IA, un poco sobrevalorada en algunos casos, pero no del todo en estado de burbuja. Si esto es así para las acciones, entonces más te vale creer que detectar la burbuja de las criptomonedas es más un arte que una ciencia. Aún así, sean cuales sean los activos implicados, todas las burbujas del mercado comparten ciertas características. Los precios se disparan hasta extremos insospechados antes de hundirse violentamente y este final catastrófico es la esencia de una burbuja. Si los precios bajaran de forma ordenada, sería más como un globo desinflándose y las burbujas, como es sabido, no pueden hacer eso. Están condenadas desde el principio. Por tanto, una burbuja es un desastre en ciernes.
Las burbujas clásicas son en su mayoría desastres enormes, como la burbuja bursátil de la década de 1920 que precedió al crash de Wall Street, la burbuja de activos de la década de 1980 que precedió a la década perdida de Japón y la burbuja de las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos antes de la gran crisis financiera de 2008. Otras burbujas fueron acontecimientos importantes para las personas, las industrias y los mercados afectados, aunque no fueron tan trascendentales. Piensa en la burbuja de la .com de finales de los 90 o en la tulipomanía de la década de 1630. Grandes o pequeños, todos estos acontecimientos terminaron mal. Como era de esperar, la gente se muestra reacia a describir como una burbuja cualquier mercado en el que haya invertido dinero y las criptomonedas son un buen ejemplo. Su volatilidad y naturaleza cíclica hacen que parezcan estar en el estado de burbuja en general. Cada pocos años, los precios se disparan a máximos extraordinarios antes de hundirse violentamente. Pero si navegas por el Twitter de las criptomonedas, te costará ver la palabra que empieza por B. Siempre se habla de un mercado alcista de esto y un mercado bajista de aquello. Así que podríamos preguntarnos, ¿es cada mercado alcista de las criptomonedas una burbuja? ¿Es un mercado bajista la prueba de que había una burbuja y esta estalló? Algunas personas parecen pensar que sí. Por ejemplo, hay una página de la Wikipedia titulada Burbujas de las criptomonedas que recoge cada mercado alcista de las criptomonedas desde 2011. No obstante, si equiparas los primeros mercados alcistas y bajistas de BTC con, digamos, la locura de las ICOs de 2017 o con el enorme auge y caída de 2021 y 2022, entonces el término burbuja pierde bastante sentido. Como hemos establecido, los fenómenos de mercado más grandes son más fácilmente identificables como burbujas. Teniendo en cuenta que el mercado de las criptomonedas crece en cada ciclo y que actualmente estamos en pleno mercado alcista, podríamos decir que las criptomonedas parecen encontrarse en estado de burbuja hoy más que nunca. Aún no he empezado a reventar nada, pero como queremos detectar las burbujas antes de que estallen, examinemos las condiciones actuales del mercado con ojo crítico. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Si viste nuestro análisis de una posible burbuja en el mercado de valores de los Estados Unidos el verano pasado, quizá recuerdes el burbujómetro inventado por Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo. No estamos aquí para decirte que Dalio es el mejor del mundo en detectar burbujas, pero su indicador es el enfoque más completo que conocemos para medir el tamaño de las burbujas. Combina un montón de métricas diferentes y no todas ellas pueden aplicarse a las criptomonedas. Aún así, podemos obtener una lectura decente del mercado de las criptomonedas combinando las más importantes como los precios altos, el sentimiento alcista, el alto apalancamiento y los nuevos compradores que entran en el mercado. Empecemos por los precios. Muchas de las mayores altcoins tienen gráficos similares. Subieron con fuerza en marzo y noviembre de 2024, pero aún no han superado sus máximos históricos anteriores, muchos de los cuales se alcanzaron en la cima del ciclo alcista de 2021. Si te basas en una de estas altcoins para saber si los precios están en máximos de burbuja, probablemente pensarás, por supuesto que no. No obstante, debemos recordar que el número de criptomonedas que compiten por los compradores en esta ocasión es muchísimo mayor que en el ciclo alcista de 2021, cuando estas criptomonedas experimentaron ganancias increíbles. Por eso la saturación del mercado se convirtió en un tema candente el año pasado. También debemos tener en cuenta que muchos participantes del mercado prefieren empujar por criptomonedas nuevas porque no tienen titulares a largo plazo que estén esperando para venderlas. A fin de cuentas, creemos que muchas altcoins no superarán sus máximos históricos en este ciclo.
Por lo tanto, las altcoins más populares del último ciclo no deberían utilizarse para medir la burbuja. En su lugar, deberíamos fijarnos en el gráfico del BTC, porque en última instancia dicta lo que sucede con el resto del mercado de las criptomonedas. Como sabemos, a finales de 2024 el BTC superó los $100,000 por primera vez. Se trata de un nivel psicológico y simbólico muy significativo, pero los participantes en el mercado están divididos sobre cómo interpretarlo. Hay quienes piensan que los $100,000 son solo el comienzo de un ciclo alcista monstruoso que hará que el BTC se duplique o más en 2025. La base de esta opinión es el análisis fundamental que mencionamos al principio de este video. No vamos a repetir todo el discurso aquí, pero desde nuestro punto de vista no faltan razones para mantener un sesgo alcista. Un gobierno de los Estados Unidos pro criptomonedas, Wall Street poniéndose de su lado, la inestabilidad geopolítica y la inflación que socava las oleadas fiat. La lista continúa. Las burbujas implican precios que están desvinculados de los fundamentales, por lo que mientras las perspectivas fundamentales para las criptomonedas sean tan alcistas como lo son ahora, los alcistas tienen motivos para argumentar que el BTC puede subir significativamente sin convertirse en una burbuja. Podemos señalar a Nvidia como un ejemplo de precio que alcanza máximos vertiginosos y se mantiene sin causar demasiado pánico por una burbuja, porque el crecimiento del precio está supuestamente justificado por fundamentales muy fuertes, ¿verdad? ¿Verdad? Los participantes del mercado más cautelosos argumentarán que el pronóstico alcista de las criptomonedas se descontó en el precio después de las elecciones de los Estados Unidos en noviembre. En otras palabras, sí, las perspectivas de las criptomonedas son excelentes, todo el mundo lo sabe, y por eso el BTC superó los $100,000. Para este grupo, los $100,000 marcan el principio del fin del mercado alcista. Sus predicciones de ciclo máximo para 2025 suelen oscilar entre $100,000 y $160,000 como máximo. Si has visto nuestro video de predicciones del precio de BTC para 2025, sabrás que compartimos la misma opinión. Mientras el precio no supere de forma duradera este rango, puede que no tengamos que preocuparnos por una burbuja. No obstante, si el BTC supera de forma duradera los $160,000 y especialmente los $200,000 o más, eso sugeriría que el precio está fuera de los fundamentales y que el mercado está embriagado por un sentimiento alcista, lo que provocaría una burbuja. Hablando de sentimiento, este es otro de nuestros indicadores de burbuja. Hay una delgada línea en la arena cuando el sentimiento pasa de alcista a territorio de burbuja y está escrita en 4 palabras. Esta vez es diferente. Este es el sentimiento que impregna cada burbuja, la convicción de que el actual auge del mercado no se parece a ninguno de los anteriores. Es una creencia exuberante en precios cada vez más altos y un desprecio total por el riesgo de caída. Es lo que persuade a la gente a seguir comprando hasta el máximo y también a mayor parte del camino de vuelta a la baja. Por desgracia, esto parece una buena descripción del momento actual. El problema es que, como hemos comentado, el análisis fundamental nos dice que las condiciones macroeconómicas nunca han sido tan favorables para las criptomonedas, porque ya sabes, el presidente de los Estados Unidos es un fanático de las criptomonedas y todo eso. En otras palabras, no, pero esta vez podría ser diferente. Bueno, déjanos explicarlo así. Cada vez que la gente pensaba, esta vez podría ser diferente, no era porque fueran estúpidos. Era porque algún análisis alcista los convenció de poner en pausa su escepticismo. Tomemos como ejemplo la burbuja de la .com. Internet iba a cambiarlo todo, nuestra especie estaba al borde de la era de la información y nada volvería a ser igual. Tomemos como ejemplo la burbuja de la .com. Internet iba a cambiarlo todo, nuestra especie estaba al borde de la era de la información y nada volvería a ser igual. La gente tenía buenas razones para creer que esto era cierto y la historia demostró que tenían razón a largo plazo. Pero lo que es más importante, esta predicción correcta de nuestro futuro en línea no significaba que algunas páginas web inútiles pudieran seguir imprimiendo dinero para siempre. Por el momento, esta vez es diferente, lo personifican Michael Saylor y MicroStrategy. Han duplicado con creces sus tenencias de BTC en 2024.
Por supuesto, nos encanta ver esto. Es solo que apalancarse y comprar más cuanto más sube el precio no suele ser una fórmula ganadora. ¿Por qué no esperar hasta el mínimo del próximo mercado bajista y luego comprar mucho más? Quizás piensen que el precio se les va a escapar y que nunca volverán a tener la oportunidad de comprar BTC por menos de $100,000. Y tal vez tengan razón, pero este es el pico de esta mes es diferente. Por cierto, la popularidad y la incorporación de MSTR al índice bursátil Nasdaq es otro presagio de burbuja. MSTR es en esencia una apuesta apalancada sobre BTC que ha multiplicado por 11 veces su precio a lo largo de 2024. Un rendimiento superior continuado sugeriría una sed de apalancamiento característica de las burbujas, así como una creencia común en la tesis de esta vez es diferente. Un fenómeno relacionado con el sentimiento del mercado son las predicciones de precios que no dejan de subir. Los objetivos que se alejan cada vez más son una característica común de las burbujas y esto es algo que estamos empezando a ver. En nuestro vídeo de predicciones del precio de BTC para 2025, llegamos a la conclusión de que las predicciones más altas de analistas e instituciones destacadas alcanzaban un máximo de unos $200,000. Por ejemplo, Bernstein predijo que el BTC alcanzará esta cifra en 2025, argumentando que el Bitcoin está entrando en una, citamos, nueva era institucional. Desde entonces, una serie de objetivos más altos han sido noticias. El banco de inversión H.C. Wainwright dijo recientemente a los inversores que había elevado su predicción de $145,000 a $225,000. La empresa de minería de criptomonedas Blockware Solutions afirma ahora que $225,000 es su caso base para 2025, con un caso alcista que alcanza los $400,000. Robert Kiyosaki, destacado defensor del BTC y autor de Padre Rico, Padre Pobre, afirma que el BTC alcanzará los $350,000 en 2025. Y Perianne Boring, fundadora y CEO de The Digital Chamber, el mayor grupo de defensa de la cadena de bloques de los Estados Unidos, declaró a Fox News que el BTC alcanzará los $800,000 en 2025. En nuestra opinión, cuando los objetivos alcanzan cotas tan altas y siguen subiendo, son un signo de exuberancia irracional, es decir, de una gran burbuja. El último indicador que queremos destacar es la avalancha de nuevos participantes en el mercado que suelen asociarse con las burbujas. Esto puede ser difícil de precisar. La gente suele decir que cuando tu taxista, tía, tu compañero de trabajo o alguna otra persona que no esté involucrada en el sector empieza a hablar del tema, es posible que estés cerca del máximo o de hecho dentro de una burbuja. Después de que el BTC a $100,000 fuera noticia a todo el mundo, algunos de vosotros habréis tenido estas experiencias, pero son anecdóticas y no tenemos un conjunto de datos sobre esto por el momento. Otra señal de nuevos participantes en el mercado podría ser un alto volumen de negociación, pero no necesariamente tienen que ser los participantes habituales detrás de un masa. Curiosamente, si observamos los datos agregados de CryptoQuant de todas las principales exchanges, el volumen de negociación al contado de BTC-USD aún no se ha acercado a sus máximos anteriores de finales de 2022 y principios de 2023. Los máximos representan la capitulación a gran escala, es decir, el cripto invierno. La mayor parte del volumen de negociación de criptomonedas procede del trading de derivados, así que echemos también un vistazo a este tema. Durante la carrera hasta los $100,000 durante el cuarto trimestre de 2024, ni el volumen a contado ni el de derivados alcanzaron los máximos observados en el rally del primer trimestre de 2024. Con diferencia, el mayor volumen observado el año pasado fue el evento de liquidación del 5 de agosto. Pero incluso esta vela es mucho más pequeña que los máximos anteriores vistos a finales de 2022 y principios de 2023. Es sorprendente lo mucho que ha caído el volumen de negociación y lo bajo que se ha mantenido desde estos máximos. Así que, según los datos históricos de volumen, el mercado parece un pueblo fantasma. Muy extraño y exactamente lo contrario a una burbuja. El último indicador de nuevos participantes en el mercado que utilizaremos es esta útil colección de métricas de interés social compartidas por The Block. Lo primero que nos llama la atención
son las visitas al artículo de la Wikipedia sobre Bitcoin durante el último año. Como era de esperar, las visitas alcanzaron su máximo anual el 5 de diciembre, el día en el que el BTC superó los $100,000 por primera vez. Si excluimos ese día, podemos ver que las visitas aumentaron durante el cuarto trimestre, pero no superaron los niveles observados durante el primer trimestre de 2024. Del mismo modo, los tweets que mencionaban Bitcoin se dispararon en noviembre de 2024, pero no alcanzaron los máximos del primer trimestre. De hecho, tras este breve repunte en noviembre, cayeron en picado. Las visualizaciones de los canales de YouTube relacionados con las criptomonedas como este también aumentaron durante el cuarto trimestre. En general, han superado de forma duradera los niveles observados durante el primer trimestre, pero siguen estando muy por debajo de los niveles de 2022. Entonces, ¿cuál es nuestro veredicto? ¿Burbuja o no burbuja? Pues bien, ni lo uno ni lo otro. El sentimiento parece muy de estar en burbuja. Hay la sensación de optimismo extremo sobre 2025 y el futuro de las criptomonedas bajo la segunda administración Trump, y se siente cerca del territorio de que esta vez es diferente. MicroStrategy en particular nos da vibraciones de burbuja, tanto por el sentimiento como por el apalancamiento que representa. Los precios de las criptomonedas están en una situación mixta. El mercado de las altcoins en general no parece estar muy animado. Por otra parte, las criptomonedas como Fartcoin, que alcanzan valoraciones de 9 cifras, están en su punto álgido. Pero por supuesto, lo que realmente importa es el BTC. Para nosotros, que el BTC alcance los $100,000 no significa que estemos empezando. Pero al mismo tiempo, este hito por sí solo no indica que haya una burbuja. Si el BTC supera de forma duradera los $160,000 este año, entonces nos preguntaremos de nuevo si los precios de las criptomonedas están en una burbuja. Cualquier cifra superior a $200,000 en 2025 será motivo de celebración, pero con cierto nerviosismo. Por lo que sabemos, los recién llegados no están entrando en el mercado de las criptomonedas a un ritmo similar al del último ciclo. El volumen de negociación al contado y de derivados es sospechosamente bajo y el apoyo de las redes sociales a las criptomonedas ha disminuido enormemente. Estas métricas de interés social parecen menos importantes que, por ejemplo, el sentimiento y los precios en el mercado de las criptomonedas. No obstante, si el volumen de negociación históricamente bajo y el interés social pueden interpretarse como niveles históricamente bajos de recién llegados al mercado de las criptomonedas, entonces este es exactamente lo contrario de una burbuja. Si el BTC puede alcanzar los $100,000 con volúmenes de negociación e interés social inferiores a los del último ciclo, implica que tenemos un enorme margen de maniobra. Quizá realmente vayamos mucho más arriba. O tal vez solo signifique que 2021 fue una burbuja enorme y que esta vez volvemos a un mercado alcista normal. Hay mucho en lo que pensar. De todos modos, el veredicto de Coinburo es: no hay burbuja. Sí, últimamente hay un ambiente eufórico por todos los catalizadores alcistas, titulares, imprevisiones, pero los precios, el volumen y el interés social no son lo suficientemente altos como para que nos preocupemos. Llegados a este punto, nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Crees que nos hemos dejado pasar alguna señal reveladora de una burbuja? ¿Estamos a punto de experimentar un estallido? ¿O el ciclo alcista no ha hecho más que empezar? Haznos saber tus opiniones más interesantes en los comentarios. Si este video te ha aportado algo, no te olvides de darnos un me gusta, asegúrate de estar suscrito y de tener activada la campanita de notificaciones para no perderte el próximo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.